Bueno, aquí estamos. Hola, hola a todos. Estamos esperando que se conecte más gente. Hoy nuestro programa es uno especial y como ven es un horario especial. Así que, muy bien, aquí nos estamos conectándonos, así que estamos esperando por ustedes. Mira, ya tenemos gente desde Chicago, gente linda desde Yauco. Buenas noches, estoy aquí. Muy bien. Hoy es un programa chévere porque estamos probando este formato para podernos comunicar con gente. Ay, mira, tenemos hasta lo que están diciendo. Saludos desde Chicago, tenemos un chat. Buenas noches. Sí. Me gusta mucho. Qué lindo, qué lindo. Linet nos saludó desde allá, María del Rosario. Mira para allá, saludos a todos. Qué bien. Desde Boston, Massachusetts. Qué bueno. El Pedro está mitad aquí, mitad en Boston, así que debe tener mucha gente de Boston, ¿verdad? El Pedro Reina. Bueno, ya la sala casi se nos llenó. Ajá, ya, qué rápido. Muy bien, muy bien. Bueno, pues vamos a dar inicio, ¿verdad? Bueno, pues buenas noches a todos ustedes, los que se han conectado con nosotros. Este es el espacio que usualmente Jessica y yo estamos desde nuestra sala compartiendo con ustedes, pero hoy queremos llevarles a ustedes un programa especial donde vamos a tener unos invitados muy especiales y con esos invitados especiales vamos a comenzar dentro de un momentito una transmisión especial. Sí, nosotros en el ánimo de querer no solamente entretenerlos, sino también que puedan reflexionar sobre temas importantes para el país, pues nos parecía chévere invitar gente con la que no solamente Silverio comparte y son familia, sino que tienen un podcast que se llama Marullo, y para todos ustedes que posiblemente a lo mejor o no han escuchado o ya lo siguen, pues nos parecía importante que tres personas que aportan desde distintos ámbitos a este país, ustedes tuvieran la oportunidad de conocerlos, de saber cómo piensan y cómo opinan en momentos como este, que nos parece importante. Ya de cara a lo que fue el verano del 19, ya estamos en el verano del 20, bajo otras circunstancias totalmente distintas, con otros rollos, pero que está chévere que se analice. Y un poco rapidito, porque yo los voy a dejar con ellos, pero quiero presentar brevemente a Pedro Reina. Pedro Reina es catedrático de la Universidad de Puerto Rico, de Humanidades, en la Facultad de Estudios Generales. Mírenlo ahí. Tiene una sonrisa. Tiene una sonrisa hermosa. Sus estudiantes lo aman porque él es el tipo más cool, más chulo. Pedro también es coordinador de la maestría en Gestión y Administración Cultural de la Facultad de Humanidades. De Gestión Cultural. Con sede en el programa de estudios interdisciplinarios. Y también me encanta porque Pedro trae estudiantes a través de un programa que tiene del Harvard Puerto Rico Winter Institute, que trae estudiantes a Puerto Rico siempre en enero, y me parece chévere. Desde también Harvard, y yo he tenido la oportunidad de compartir con esos estudiantes, y esos estudiantes tienen una experiencia en Puerto Rico maravillosa, imagínate, los pone a gozar, Pedro los pone a gozar. Y también Pedro es historiador, así que él les puede dar ese scope desde el punto de vista de la historia. Y la otra persona, aparte de Silverio lo dijo para el final, pero la otra invitada, que yo soy fanática de todos estos, de Pedro, es Ana Teresa Toro. Ana Teresa Toro es escritora, es periodista, columnista. Bueno, Ana Teresa es editora. Fue la editora del libro de Silverio, Solo cuento con el cuento que te cuento, y ha sido editora de tantos otros textos importantes que ya luego... Que han salido este pasado año. Que han salido en este pasado año, y ella ha estado colaborando con unos proyectos súper lindos y súper importantes también para Puerto Rico, pero eso se los dejo después a ustedes. Y además, ahora es la madre, olvídense de todos los nombres, los puestos, no, ella es la madre del gran Nicanor. Eso es otra. Así es. Ya eso es otra categoría. Ya atrás quedaron todos los títulos. Ya quedaron atrás todos los títulos. Y entonces, nada, Marullo también lo compone Silverio Pérez.
yo voy a ser bien objetiva, un tipo chulo, buena gente, Ya. bello. No, pues está bien, no estoy siendo como muy objetiva. No. Nada, y ya ustedes lo conocen, así que no necesita mucha presentación, pero esta gente chévere va a estar compartiendo con ustedes varios temas. Yo pongo sobre la mesa rapidito porque me gustaría que lo cubran. Ana Teresa, tú tuviste la oportunidad de ser madre cuando empezó la pandemia. Pienso que la gente se merece saber cómo fue ese proceso, y un poco Pedro y Ana y Silverio, cómo les ha ido a ustedes dentro de este proceso de cuarentena, cómo lo han ido llevando desde sus respectivas carreras, y ya luego lo que quieran comentar, que sé que van a hablar de la situación del país. Así que yo regreso mañana, pero esta conversación ahora es que se pone buena. ¿Ok? Bueno, pues Gracias. oficialmente comenzamos con esta transmisión de Marullo, el podcast. Le damos la bienvenida a todas esas personas que están conectadas con nosotros a través de Facebook, y le quisiéramos decir que hoy nos hemos juntado un poco partiendo de la experiencia que tuvimos en el verano pasado. Ana Teresa, Pedro Reina y yo hicimos este libro que se llamó Somos Más, y que recogió la experiencia de lo que pasó el verano pasado desde nuestras 3 perspectivas. Y entonces el verano fue tan intenso que nosotros en varias ocasiones hicimos transmisiones en vivo de nuestro podcast. Y entonces hoy como que tenemos como que un feeling de eso que pasó en el verano pasado, porque los recientes acontecimientos nos mueven a otra vez a comunicarnos con ustedes. Pero yo quisiera, primero que todo, que Ana Teresa les diga brevemente cómo fue su experiencia de hacerse madre en medio de esta situación tan difícil y crítica. Bueno, primero saludar a todo el mundo y agradecerte, Silverio, que compartas con nosotros este espacio que ya junto a Jessica llevas sosteniendo. ¿Cuántos días van? Nosotros hemos hecho ya sobre 64 transmisiones. Que la gente agradece, que nos han acompañado. A veces yo con un recién nacido no te puedo escuchar a la hora exacta, pero como eso se queda en las horas de la madrugada, disfruto del trabajo que ustedes hacen y verdaderamente es una aportación valiosísima. Así que honrada de estar junto a ti y junto a Pedro Reina en este espacio tan lindo que ustedes han creado virtualmente. Pues, ¿qué te cuento? Parir en medio de la pandemia. He escrito algunos textos sobre eso. Tengo algunas COVID mamás, así nos llamamos. Algunas las COVID mamás. Tengo algunas amigas algunas que conocí en el proceso del embarazo, otras que conocía de antes y que coincidimos embarazadas juntas, y hemos compartido notas. Y obviamente lo primero fue romper por completo cualquier plan de compartir esta experiencia y esta alegría con la familia. Eso sin duda fue muy duro. No tener a tu mamá en el hospital, no poder tener en el parto a las personas que tú querías que estuvieran allí y que compartieran ese momento contigo, es muy duro. Pero también la realidad es que la situación es tan seria y es tan grave que todo el mundo lo ha entendido, y te crea un sentido de comunidad y de solidaridad tan grande que te das cuenta que esto no te está pasando a ti, esto no le está pasando a ninguna persona de forma individual, es una cuestión colectiva. Y evitar que mi mamá, por ejemplo, fuera a un hospital es una forma de expresarle mi amor, es una forma de protegerla a ella, y por parte de ella de proteger al bebé y de protegernos a nosotros. Entonces, se da uno cuenta de que las formas tradicionales de expresar el amor cambian cuando pasan por el filtro de una amenaza como esta. Y fuera de ahí, cosas muy técnicas. Toda la dinámica en el hospital es distinta, todos los protocolos son distintos. Incluso yo di a luz el 23 de marzo y pues
las últimas citas ya había empezado la cuarentena en Puerto Rico, así que todas las citas eran pues como son ahora, estás en el estacionamiento, esperas que te llamen, tienes permiso, todo el mundo con mascarilla, nadie se mira, y esa sensación de sospecha, mucho temor. Me acuerdo que la última pregunta que le hice a la doctora fue, que de hecho mi doctora, que también estaba embarazada en ese momento, creo que ya dio a luz, no estoy segura, pero que ella también tenía la inquietud por ella y por su bebé, más por todos los bebés que estaba por traer al mundo. Le pregunté, doctora, ¿mi bebé está más seguro adentro o afuera? O sea, uno tener que plantearse ese tipo de preguntas es verdaderamente inusual. Y finalmente les diría que dar a luz en este contexto me hizo dejar de tener miedo a hacer preguntas más grandes o hablar de temas como más abarcadores. Y por eso he estado escribiendo estas columnas contra todo. El otro día escribí una que se llamaba Contra la Normalidad y proponía una reflexión sobre qué significa volver a la normalidad, si esa normalidad realmente nos estaba sirviendo a todos. Hoy salió publicada otra que se titula Contra la Productividad. Y yo dije, bueno, me caerán encima, pero realmente esto es... Has venido virá, tú has venido virá. Mira, dime qué hay que me opongo. Estoy contra todo. Pero realmente cuando propongo la reflexión, lo que propongo es que no hablemos solamente de esa cosa pequeña que está mal y podemos atender, hablemos de los sistemas sociales y de los valores que hacen que estas cosas sean así. Entonces, nada, existencialista, reflexiva, encerrada desde febrero. O sea, mi reino por hacer una fila. Estoy loca por salir de aquí. El otro día intenté salir con el bebé en el coche a pasear por la urbanización, pero todavía es muy pequeño, entonces no te dura mucho tranquilo en un coche, así que terminé, ya sabes, fracasando, regresando con el niño casi pegado de la teta, caminando, corriendo a la casa, o sea, un desastre de mamá primeriza, pero aprendiendo y nada, en fin, yo creo que aprovechando el espacio de la cueva que es el hogar y la maternidad o la maternalia, como dice Yara Lisiaga, que esa frase, esa palabra que ella usa me fascina, para ver qué mundo le vamos a dejar a Nicanor. Pues qué lindo el compartir eso con este público, y yo creo que en el transcurso de la transmisión voy a aprovechar para ir haciendo unas décimas de lo que aquí hablemos, porque la gente está acostumbrada a que yo termine con algo de décima, pues voy a ir haciendo nota para hacer una décima al final, pero le pasamos la batuta al querido y amado profe Pedro Reina Pérez. Hola, buenas noches. No sabes la alegría que me da estar aquí y estar mirándolo, sí, saludándolos y compartiendo. Y saludando a nuestra audiencia de Marullo, que sabemos que está distribuida por distintos lugares del mundo. Y ya sea los que nos estén viendo en Facebook Live o los que nos escuchen eventualmente desde las distintas plataformas de podcast, siempre es un placer poder conversar con ustedes. Yo diría, para ir al revés, Silverio nos pidió que compartiéramos cómo llevábamos esto del encierro. Yo diría, yendo a lo último que dijo Ana Teresa, que este periodo nos ha obligado, ¿verdad?, a clarificar las cosas. Y Ana Teresa dice que está en contra de todo. Yo diría que está sobre todas las cosas a favor de la vida. Las columnas que has publicado en realidad no son de oposición, son de defensa de unos valores y de unas prácticas que, en medio de toda esta locura que vivimos de orden ejecutiva y de reclusión y de restricciones, nos llaman a considerar las cosas que son importantes, ¿no? ¿Qué puede ser más importante que dar a luz en medio de este momento? Del mismo modo, pienso en la gente que ha perdido seres queridos en este momento. O sea, las reflexiones más vitales, más humanas, tienen que venir desde ese lugar, las cosas importantes. Yo les digo, y lo he dicho antes en otros episodios, a mí el encierro al principio me cogió muy desprevenido y me lo sufrí mucho. No estaba listo para que mi vida se detuviera. Poco a poco he ido recuperando distintos aspectos de mi vida y de la productividad. Yo no soy el que ha sido el más productivo, digamos, en temas tradicionales en este periodo. He sido productivo tal vez en unas cosas conmigo mismo, en unas prácticas, en cuidarme, en cocinar,
en dormir, en recuperar cosas, pero ha sido un proceso intenso y sé que para el mundo y para los que me rodean ha sido un proceso intenso. Hoy me despedía de mis estudiantes, un grupo al que apenas tuve un mes en el salón de clases. Empezamos a finales de enero y ya a principios de marzo, mediados de marzo nos estábamos yendo, y yo les decía que me quedaba con ganas de ellos, me quedaba con ganas de verlos, me quedaba con ganas de ver mi salón de clases, porque me di cuenta que yo tengo una organización, como yo creo que todos los que enseñamos, una organización espacial bien particular, y veo las caras y los veo sentados en el salón, siempre veo a la gente en el mismo sitio, y además paso lista y cojo las tarjetas y digo, ok, ¿dónde está la Tisha? ¿Y dónde está Tamisha? Y siempre miro hacia los lugares donde se sientan y les llamo la atención cuando deciden jugarme una mala pasada y cambiarse de asiento, porque esa distribución ya la llevo conmigo, y les decía que me daba pena no volver a verlos y despedirnos de esa manera. Yo creo que, como decía la canción de René Pérez, en la que una cierta persona que está aquí en esta transmisión tiene un beso prominente, decía, como dice la letra de la canción, antes de ir para afuera hay que ir para adentro. Y yo creo que eso es lo que ha sucedido con muchos de nosotros. Vivimos un momento del que ahora tal vez podemos empezar a atisbar la posibilidad de salir, pero en realidad ha sido un momento dramático que nos ha tocado profundamente y que no ha terminado. No quiero que mis palabras suenen como que ya estamos de regreso a eso que mencionábamos de la normalidad. Todo lo contrario, yo creo que estamos en un 2020 que apenas empieza a desplegarse en el mes 5, y que tenemos que estar atentos, porque en realidad la normalidad se fue y nunca volverá. O sea, los que somos educadores, por ejemplo, no sabemos cuándo volveremos a un salón de clase presencialmente. Los que son artistas no saben necesariamente cuándo regresarán a una platea llena de gente para cantar, para actuar, para bailar. Eso no es una tragedia, es simplemente un desafío muy grande que tenemos de encontrar nuevas maneras de conectarnos. Y yo celebro que estemos aquí usando una tecnología que no habíamos usado antes. La última vez, por ejemplo, que hicimos un live el año pasado, como decía Silverio, a propósito del libro, estábamos sentados alrededor de esta mesa. Esta mesa, para los que están viéndonos, es Marejada Studio. Cuando yo digo que estamos en Marejada Studio, en realidad estamos en esta mesa, y cuando digo que estamos en el estudio, ves que estoy metido en un cuarto, en un escritorio, pero así es como hemos ido comprendiendo la cosa, y nos preguntábamos en una conversación, una Teresa Silverio y yo, ¿y cuándo va a ser la próxima vez que nos vamos a sentar con los 3 micrófonos a grabar algo? ¿Cuándo les voy a presentar al Bebo? Exactamente, vemos a Nicanor virtualmente y nos compartimos fotos, pero yo quiero también darle las gracias a esta ocasión a nombre de los hombros de Silverio. Ustedes no lo saben, pero Silverio lleva tantos días tocando guitarra que tiene esos hombros y esa espalda hecha leña. Y por lo menos hoy, aunque él dice que va a cantar décimas, no tiene la guitarra en las manos y le puede dar un break. Así que a nombre de los hombros y de los brazos queremos decirles, ¿verdad?, que estamos contentos de estar hablando y no cantando, para que el hombre se coja un break. Sí, Silverio, necesitamos que te mantengas bien. Muy bien, muy bien. Bueno, pues la vida puertorriqueña siempre nos produce tantas y tantas ocasiones para opinar, para preocuparnos, para indignarnos, también para celebrar en muchas ocasiones. Y en estos días, pues, han ocurrido ciertas cosas que en mí, por lo menos, han revivido aquellas experiencias que tuve cuando leí aquel chat de Telegram, donde en cierta forma se burlaban de los muertos de María, y denotaban una insensibilidad y una inmadurez que movió finalmente a la gente a la calle y produjo, en el caso de nosotros, finalmente la escritura de este libro. Yo les quisiera decir y provocarles a ver qué les provocó a ustedes también la lectura de estos mensajes entre estos dos empresarios, Robert Rodríguez y Juan Maldonado, cuando celebraban el haber obtenido un contrato de 38 millones para las pruebas del COVID. Por suerte, no por eficiencia del gobierno, sino por eficiencia de un funcionario del Oriental Bank,
se detuvo esa transacción, si no, hoy estuviésemos además de indignados con 38 millones menos. Pero a mí me produjo una sensación peor, yo no sé si a ustedes. ¿Cuánta gente conectada? Porque esa gente, al conversar, no eran los muchachones que estaban alrededor de Ricardo Rosselló, me parecían unas personas con toda la mala intención de darle un tumbe al pueblo puertorriqueño en medio de una situación de dolor. Yo no podía creer que hubiese un ser humano que fuera capaz de decir te voy a mandar un bizcocho con la forma de un ventilador. No lo podía creer. Yo no puedo, en mi mente no cabe tanta maldad y tanta insensibilidad. Y yo no sé si es porque estoy hipersensitivo por esta cuarentena, pero quería saber cómo ustedes se han sentido sobre esto, cómo califican esto. Pues mira, Silverio, leí lo que escribiste ayer o antes de ayer, creo que fue, sobre el asco que te provoca esto, y definitivamente asco es la palabra. Pero a partir de tu escritura tuve ocasión de reflexionar al respecto y he llegado a varias observaciones. Una es que a mí me encanta la ciencia ficción, me encanta consumir ciencia ficción, ver películas de ciencia ficción, leerla y sobre todo esa ciencia ficción tipo la serie Black Mirror, que te muestra el futuro cercano, no necesariamente el futuro 1000 años más adelante. Y traigo esta colación porque yo pienso en que lo que hemos visto en este caso es casi como un viaje en el tiempo. Decimos que para viajar en el tiempo tiene que pasar algo extraordinario, una máquina, y realmente si tú quieres viajar al futuro, pues te vas a Tokio. Si quieres viajar al pasado, te vas a algún país con serios problemas de desarrollo. Si quieres viajar a la era preindustrial, cada ciudad te permite un tiempo distinto. Y a la misma vez ocurre con las personas. Entonces yo creo que lo que vimos en el verano pasado fueron unos jóvenes prepúberes, por llamarles de alguna manera, que estaban jugando con el poder, que estaban maquinando, pero desde una ignorancia y una inmadurez que quedó evidenciada en la forma en que se expresaban en ese chat. Sin embargo, lo que estamos viendo en este chat ya son esos mismos jóvenes del verano, adultos, desarrollados y ejecutando. No que los del verano no hubiesen ejecutado, pero vimos allí muchísima ignorancia, muchísima torpeza, muchísimo chiste tonto, insensible, pero había como una estupidez que permeaba, que tenía que ver con una falta de experiencia. Una cierta inmadurez. Eso, una falta de experiencia. Aquí vemos esos valores que vimos en el otro chat, los vemos madurados, evolucionados, puestos en práctica, llevados hasta sus últimas consecuencias. O sea que de alguna manera este nuevo chat nos permitió en apenas menos de un año viajar en el tiempo y ver lo que pasa cuando no le ponemos freno a las conductas del verano pasado, terminan desarrollándose en actitudes y acciones como las que vimos ahora. Eso por un lado. Por el otro, una cosa que me ha llamado mucho la atención y que comenté al respecto es la cuestión de pensar el virus como una cuestión productiva. Comentaba en una columna en estos días que obviamente esto es representativo de los valores del capitalismo salvaje, donde si tú no produces nada, no tienes ningún valor. Por eso cada vez que vemos un amigo que no vemos hace tiempo, en vez de decirle, hola, ¿cómo estás? ¿Qué es de tu vida? ¿Cómo está tu familia, tu mamá, tus hijos? Lo primero que le preguntamos es, ¿qué estás haciendo? Porque si esa persona... Exacto. ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Pensando, cuéntame qué cosa productiva está generando, porque vamos a medir el valor que le damos a esa persona de acuerdo a su capacidad de producir ganancia, riqueza, dinero. Entonces estamos viendo una corrupción total de valores vista en unas cuantas páginas. Me gusta que es un chat, bueno, me disgusta, pero me gusta porque ejemplifica con más claridad. Es un chat muy breve, mucho más tóxico, de una crueldad espantosa. Este virus nos va a llevar en muy poco tiempo a un momento en el que ninguno de nosotros
va a pasar por el mundo sin tener un familiar, un amigo, un conocido que haya sido infectado o que haya muerto por este virus. Todos vamos a pasar por eso. En esta casa todavía estamos de luto. El esposo de una amiga muy querida murió hace un mes, se cumplió ayer, de esta enfermedad en Nueva York. Y una de las situaciones tuvo que ver con los ventiladores. O sea, se le explotan las tripas y el estómago a uno cuando uno escucha el comentario del bizcocho en el ventilador, en forma de ventilador. O sea, es de una crueldad espantosa, pero es de una crueldad madura, asumida, no inocente en lo absoluto. No es un error de juventud, no es un accidente, no es una torpeza. Este no es el grupo de jóvenes que gobernaba un país que no conoce. Este es un grupo de adultos que, conociendo muy bien el país, llevan su cinismo al extremo para mover los hilos del poder y beneficiarse en las circunstancias de mayor vulnerabilidad. Definitivamente, Silverio, diste el clavo con la palabra asco. Pedro. Bueno, yo creo que, ¿verdad? Yo secundo las palabras de Ana Teresa. A mí me parece que estamos viendo algo mucho más sofisticado, aunque es más sencillo. No leímos 900 páginas. Yo creo que el chat del verano pasado era el chat de unas masculinidades hegemónicas, tóxicas, ¿verdad? De jóvenes que se sentían con un derecho extraordinario a decidirlo todo y a apelar a lealtades y a maldades que nos sacudieron a todos enormemente. Llegamos entonces a este momento y, como dice Ana Teresa, nos percatamos de que estamos ante un gobierno mucho más consciente y sofisticado en la manera que lleva a cabo el trabajo. Yo creo que el hecho de que este escándalo haya explotado en un momento en que no podemos manifestarnos en la calle ha hecho que la presión dentro de la olla sea más grande. Yo no tengo la menor duda de que la extensión y ahorita hablaremos de eso, de las inconsistencias en esta apertura, yo creo que tiene mucho que ver con evitar lo que tú estás diciendo, la posibilidad de que el pueblo se tire a la calle a protestar por esto que está ocurriendo. En el caso de Puerto Rico, un comentario breve. Yo creo que a nosotros nos aislaron socialmente muy temprano, sin que hubiese el fundamento científico para hacerlo. Yo creo que el gobierno fracasó terriblemente en producir datos confiables. Lo hablamos en un episodio de Marullo que nuestra audiencia puede consultar. En otros lugares la información fluía, era confiable y tenía un nivel de especificidad muy grande. Hay que decir que un grupo privado de científicos puertorriqueños organizados con el Grupo de Ciencia Puerto Rico empezó a mirar datos de pruebas hechas en las últimas semanas en laboratorios privados, que eran datos diferentes a los del gobierno, y concluyeron que en efecto la pandemia en Puerto Rico en esta etapa no había llegado a los niveles que se esperaba. Pero yo creo que vimos al gobierno fracasar e improvisar, lo vemos todavía en la manera en que conduce las cosas y las contradicciones. Y por supuesto, yo tengo dos comentarios que hacer muy breves. El primero, a mí me parece que el Partido Nuevo Progresista, de nuevo, se confirma como un cartel que está hecho para robar y que se organiza de distintos modos para hacerlo. No digo que es el único partido que hace eso, ¿verdad? El Partido Popular Democrático también ha adolecido de los mismos problemas, pero me parece que es consistente lo que vemos en que hay una actitud de depredación, o sea, de buscar la oportunidad de robar en el gobierno a la menor provocación. Lo hemos visto con el capitalismo de desastre después de María, lo vimos con Whitefish, lo hemos visto la con necroeconomía, una persona que escribió la necroeconomía, wow. Sí, o lo que Naomi Klein llama, ¿verdad?, el capitalismo del desastre. Lo que pasa es que después de María y después del verano pasado, uno esperaría que el gobierno se moviera en otra dirección y tuviera otra disposición de rendición de cuentas, pero nada. El gobierno sigue exactamente en las mismas, con la intención de robar. La gobernadora no ha penalizado a nadie. La gobernadora lo único que dijo fue: terminé los contratos con Apex. Pero eso es muy poco. Hay que fijar responsabilidades. En el Departamento de Salud hay gente a la que se le puede adscribir responsabilidades. Vimos las vistas de la legislatura, etcétera, y tenemos que hacer una lectura de ellas también
poquito más complicada que simplemente ir tras la pista de si se robó o no, pero viene a mi mente, para dejar que Silverio retome esto, viene a mi mente el hecho de que Puerto Rico, y ahora hablo como historiador, si usted mira la historia de Puerto Rico como una posesión de España, Puerto Rico siempre fue un lugar donde la corrupción y robar del Estado ha sido sistémico. Si usted mira el siglo XVIII, sobre todo XVII, XVIII puertorriqueño y tal, cuando Puerto Rico era una posesión de España que quedaba en un rincón donde nadie venía, aquí se robaba desde el gobernador hasta el último soldado raso del ejército español. Era conocido, por ejemplo, que los barcos, España prohibía que las colonias contrabandearan, que comerciaran entre sí, por lo tanto el contrabando estaba generalizado y era de todos conocido que cuando los barcos entraban a la bahía de San Juan para contrabandear, paraban primero allí en la caleta de San Juan a negociar la parte del gobernador de la isla, que él era el que controlaba el peaje, y luego se llevaban a cabo otros negocios. Conclusión de esto, porque es una generalización. El colonialismo es para robar. Puerto Rico es una colonia. Aquí siempre va a haber alguien velando el tumbe y estar en el gobierno es una manera de robar. Lo que pasa es que no existe voluntad, ni ha existido durante mucho tiempo, para ir detrás de los culpables. Siempre estamos esperando que los federales sean los que le metan mano. Y por último, no puedo leer el chat sin apartarlo de la reforma electoral, que va a permitir que vote cualquier persona que quiera venir a Puerto Rico el día de las elecciones, ni tampoco de la aprobación del Código Civil, que, como hemos leído, tiene montones de problemas, pero el Partido Nuevo Progresista decidió entregar un código el que fuera, complacer a ciertos sectores conservadores de cara a las elecciones, y a Dios que reparta suerte a los jueces que decidan, interpreten las leyes como les dé la gana. Así que esa es mi aportación, perdonen que me haya prolongado. No, extraordinario, me ha encantado escucharte y te escuchaba y pensaba en cuán cerca tenemos eso de nuestra historia cultural. Pienso en el pitorro, por ejemplo, pienso en todas esas rutas. En los gallos, porque ahora son ilegales. Los gallos. ¿Ustedes creen que no hay peleas de gallos en Puerto Rico? Ahora se dan bajo la cubierta de la noche. Me encanta cuando gozamos del profesor Reina, nosotros en salón privado. Exactamente. Cuando se da ese viaje a la historia y lo trae al momento presente, sí. Ese es el gozo mayor del historiador. Me encanta eso. Bueno, pues sin dejar de atar eso, podemos ir a la decisión de hoy de la reapertura a medias, pero me llama la atención a la soltada la ausencia del Task Force médico en la conferencia de prensa de hoy, y ya hace unas horas el periódico Metro dice que tienen documentos en el que se prueba que la razón por la cual el Task Force no fue hoy a la conferencia de prensa es porque de los 5 requisitos que ellos como médicos establecieron para la apertura, la gobernadora solamente atendió 1 y los otros 4 atendió la que el mercado le pidió. Y a mí me parece que eso dice mucho, como también dice mucho el que esta tarde también se supo que el modelo que se utilizó con Julia Kelleher para pagarle, que no era como un empleado del Departamento de Educación o en el caso de Lorenzo González como empleado del Departamento de Salud, sino a través de un contrato con AFA. El hombre va a estar devengando $21,000 mensuales. $21,000 al año no se ganan los maestros. $21,000 al año no se ganan muchos profesores universitarios. $21,000 al año le resolvería la vida posiblemente al 80% de la gente pobre en Puerto Rico. Y le están pagando al secretario de Salud en este país quebrado $21,000 mensuales. No sé, ¿qué piensan ustedes? Sí, bueno, yo primero quisiera agarrar una cosita de lo que planteaba Pedro, que me quedé con esa cosa latiendo en la cabeza.
Y es la cuestión del gobierno. Estamos ante un gobierno supuestamente estadista, pero este no es un gobierno de ideas, es un gobierno de contratos, de acuerdos, es un gobierno del capital. Y eso se traduce claramente a elegido por el capital. Totalmente, o sea, aquí el ideal no es la estadidad, es el fondo federal. Aquí el ideal no es cómo alcanzamos el concepto de igualdad, según ellos, los estadistas lo definen, es de qué manera apretamos alguna fuente de dinero que podamos repartir. Y eso queda claramente cuando vemos esta disputa tan intensa que hay entre Wanda Vázquez y Pedro Pierluisi. Bueno, ni tan intensa, porque eso se intensifica y se agua con mucha facilidad, porque en el fondo no vemos un debate de ideas, vemos un debate entre personas que están posicionadas con algunos vínculos distintos al poder y estamos viendo rutas al poder. Eso es lo que está en discusión y es muy evidente cuando vemos situaciones como esta. Eso por un lado. Por el otro, cuando traes este tema de las elecciones, cuando traes este tema de lo que vimos en la conferencia de prensa hoy, pues definitivamente estamos viendo exactamente la misma lógica. Estamos viendo, y lo vemos, Pedro, yo creo que tú lo has vivido más que nadie en algunas de las dinámicas que se dan en las universidades. De un tiempo para acá, las universidades dejaron de ser, y esto es una generalización injusta, pero bueno, partamos de ella para ir al detalle. Las universidades dejaron de ser estos espacios donde se creaban o se cultivaban mentes universales, que apreciaban la diversidad de conocimientos como un todo para responder a las necesidades del mercado. Y las necesidades del mercado terminan siendo pues los caprichos del capital. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo ahora mismo? Una orden ejecutiva que en la puesta en escena, porque es una puesta en escena de esa conferencia de prensa en la que ella presenta las decisiones, si bien la gobernadora lució un poco más en control que en otras ocasiones, podemos decir que es una puesta en escena que claramente responde a los grupos de interés que estaban allí. ¿Y qué dos grupos estaban allí? El mercado y el sector religioso. No había un científico allí. Y estamos ante una emergencia. Qué buena observación. Claro, definida por la ciencia. La fuente de financiamiento y la fuente de votos sobre la que ella se apoya, el mercado y el sector religioso. Absolutamente. Yo creo que el anuncio de la nueva orden ejecutiva y la ausencia de el Task Force médico levanta suspicacias porque nosotros, es verdad, no solamente acudimos a lo que está sucediendo en Puerto Rico, sino que comparamos con otras jurisdicciones de Estados Unidos como la ciudad de Nueva York, donde el gobernador ha estado conversando con la gente, el estado de Massachusetts, que son estados que son el epicentro de esta pandemia en el este de Estados Unidos y vemos cómo contrasta esto con lo que ocurre en Puerto Rico. A mí me parece que el escándalo de Apex también y de la compra de estas pruebas y de los ventiladores ponen entredicho al Task Force porque dos de sus miembros fueron señalados como parte de la conversación, ¿no? El doctor Segundo Rodríguez y el doctor Juan Salgado, si no me equivoco. Entonces, eso no quiere decir que ellos hayan participado de esta, ¿verdad? De este intento de robo, pero están ahí, han hablado, y yo creo que en su afán por proyectar autoridad científica médica al país, quedan muchas preguntas que ellos tienen que contestar, y la desaparición del Task Force, de la puesta en escena de la gobernadora, que son exactamente eso, como decían, performances en lo que ella se cuida. Yo personalmente pienso que Wanda Vázquez como gobernadora ha sido un fraude enorme. Sé que estoy en minoría, hay personas que les gusta cómo ella se ha conducido y les parece refrescante. Tengo personas que votarían por ella en las elecciones si fuese ella la que saliera electa, pero yo sostengo que ella es una versión un poco más sofisticada de Ricardo Rosselló, mucho más viva, mucho más astuta,
es muy mal aconsejada porque muchos de los escándalos que ha tenido dan cuenta de que está rodeada de gente que en realidad no se entera de nada. Pero no está sola, tiene una legislatura también que está en pugna. Tenemos vistas de la Cámara porque favorecen a Pierluisi, pero sabemos que el válido de la gobernadora es Tomás Rivera Schatz y el Senado está ahí respaldándola, pero la Comisión Estatal de Elecciones, y vuelvo a la reforma electoral básicamente rompe el principio de la ley electoral hasta ahora. Era un balance de poderes entre los partidos inscritos, eran 3, y la nueva reforma electoral rompió ese balance y define que el partido que tenga mayor cantidad de votos íntegros determina quién es presidente de la comisión y toma un sinnúmero de decisiones. Así que el PNP, en este momento de crisis, básicamente, como diría Jorge de Castro Font, ¿verdad?, va por el banquete total. En este momento no tiene nada que perder, no tiene un candidato fuerte en el Partido Popular, podría ser castigado en las urnas. Yo espero que eso sea lo que suceda, no tengo grandes esperanzas, vamos a ver cómo se desenvuelve los meses que vienen, pero básicamente lo que han hecho es decir banquete total. Nosotros aquí vamos a complacer al sector religioso con el Código Civil, no nos importa más nada, nos aseguramos de que la gente que vive en Kissimmee venga y vote, y vemos a ver si este escándalo pasa, porque en realidad ya tenemos fatiga de escándalos, lo que llaman en inglés scandal fatigue. Estamos cansados de abrir el periódico para descubrir que algún funcionario inepto está tratando de dar un tumbe, y lamentablemente eso desmoviliza a la gente. Sigo pensando, como dice Silverio, que la olla tiene la presión arriba y que en algún momento saldremos a la calle a exigir cuentas, y confío en que suceda algo que sea más productivo. Yo voy a lanzar aquí desde ya una idea, y puede ser, nadie lo ha mencionado, pues es la idea de Marullo. Yo creo que hay que salir a la calle el 2 de agosto a celebrar el día en que este pueblo hizo que el gobernante se fuera. Ese es el día en que Ricardo Rosselló finalmente terminó de irse. Y me parece que ese día la gente debe salir a la calle a celebrar esa gesta y a reiterar el que esa es una agenda inconclusa que tenemos que terminar. Hay mucha gente, Ana y Pedro, que acá en el chat del grupo de casi 800 personas que tenemos ahí con nosotros, hablan de algo que me parece importante tocar. Siento en muchos de los comentarios un sentido justificado de impotencia. Pero ¿qué vamos a hacer? Van a salir los mismos. La gente se les va a olvidar. Y tienen razón en sentir un poco esa impotencia. Yo creo que de alguna forma tenemos que mirar nuevamente lo del verano, no necesariamente para reproducirlo, pero para ver cómo nosotros podemos, a nivel individual, porque es que veo que mucha gente está esperando como un mesías, un líder que venga y nos salve, o un partido perfecto que venga y por ese podemos votar. ¿Qué piensan ustedes que puede darle a la gente un poco de esperanza de que sí podemos tener poder de hacer algo distinto? Yo pienso que un mes antes de lo del verano yo no me hubiese imaginado lo que pasó. Un mes antes no me hubiese imaginado lo que pasó. Eso me da esperanza de que aquí se pueden desencadenar una serie de acontecimientos que haya un cambio significativo, un mensaje contundente en noviembre. Pues fíjate, me encanta esa inquietud porque es la más que me preocupa de todas. Esa inquietud de qué vamos a hacer, no nos queda más remedio, esa fatiga de la que hablas, Pedro, es la más que me interesa de todas porque es la que nutre estructuras de gobierno como esta. Pero ante eso tenemos que recordar algo bien esencial. El gobierno somos todos nosotros. En el momento en que colectivamente pongamos un pie fuera de las puertas de nuestra casa, esa orden ejecutiva queda absolutamente fuera de función. ¿Por qué? Claro. Porque no hay gobierno que tenga
las herramientas de represión suficiente para ir por encima de todos nosotros. ¿Por qué? Porque siempre hemos sido más. Claro, yo no estoy haciendo un llamado a que nadie salga de la casa. A mí me parece que la orden ejecutiva es demasiado amplia, me parece preocupante. Temo por la salud de mi familia, de mis amistades. Además, pero tiene un montón de contradicciones. Totalmente, o sea que... Claro, en un campo de golf no se va a contaminar la gente. En un teatro sí. No, y esta cuestión con las playas, de decirle a la gente qué puede y qué no puede hacer en la playa, me parece un cruce, pero totalmente cuestionable y totalmente innecesario, y una larga lista de etcétera. Pero volviendo al asunto, contra este sentido de fatiga, contra este sentido de que no nos queda más remedios, el peligro de eso es caer en el cinismo de que no tenemos poder, cuando sí lo tenemos. El gobierno somos todos los ciudadanos. Entonces, ante esa actitud y ante esa situación, tenemos que recordarnos que realmente hay un poder que vimos ejercido muy recientemente, y a la misma vez de pronto se nos olvida que somos nosotros quienes ponemos en funciones las leyes. O sea, yo tenía esta sensación después del verano de que la gente ya no creía en el gobierno, que ya había una especie de divorcio total entre la ciudadanía y el gobierno como institución. Sin embargo, en Puerto Rico, al menos, y en muchísimos países del mundo, pero en Puerto Rico al menos, la gente ha respetado las órdenes ejecutivas. La gente ha respetado los toques de queda mayoritariamente. Siempre hay excepciones, pero son excepciones que confirman la regla. O sea, la mayoría de la gente se ha quedado en la casa, se ha quedado sin trabajo, ha aguantado hambre, necesidad, ha estado vivo hoy en Twitter una persona que estuvo 19 horas en hold en el centro de llamadas del Departamento del Trabajo. Y la despertaron por la noche para entonces contestarle. Y engancharle, porque además terminan enganchándolo. O sea, este país ha respondido a las instrucciones que le ha dado el gobierno. Si eso no es creer en el gobierno como institución, yo no sé qué es. Entonces, habiendo el país demostrado que todavía cree, quiere y necesita del gobierno como institución que le guíe, que eso era algo que a mí me parecía que estaba totalmente puesto en duda en el verano, pero que hemos visto que al menos en este momento la gente sí ha creído y sí ha hecho caso y ha buscado esa dirección. Pues si ese pacto social y si ese pacto ciudadano que sostiene la democracia todavía es salvable, tiene que ser salvable poniendo la balanza del poder donde hay más peso, y donde hay más peso es donde somos más y somos todos nosotros. Entonces creo que ante ese cinismo recordar esa realidad nos puede dotar de herramientas de poder y de organización que contrarresten este tipo de abusos, porque es que es un abuso. Mira, y hay que tener cuidado porque siento también en esa pesadumbre de la gente respecto a qué hacer. Algo que puede ser muy peligroso y que es muy favorecedor para los políticos, y es echarle la culpa al pueblo. Es que este es un pueblo votado, es que este es un pueblo que vota por los mismos, y de pronto la culpa la tiene el pueblo. Y a mí me parece, y el decir también todos son iguales, hay que tener cuidado con eso, porque son los mismos, todos son iguales, es como, pues no vale la pena hacer nada. No, Silverio, hay que hilar fino con eso, porque aquí hay un endamiaje que no es el pueblo, aquí hay un diseño, aquí hay un plan, aquí hay una forma de manipular todo esto para que la gente se sienta precisamente así. No, y perdona que interrumpa, pero también hay un discurso que lo hemos visto desde el principio. De todas las conferencias de prensa relacionadas con la pandemia y demás, hay un discurso de que si te enfermas es tu culpa, si no te enfermas, si no te enfermas, ella varias veces, claro, si no te enfermas es gracias al gobierno. Entonces, esa insistencia también, esa equivocada y falsa insistencia también en la responsabilidad individual como panacea de la salvación por encima
de la responsabilidad del Estado de salvaguardar la vida del ciudadano, ha sido un discurso que han sostenido desde el principio y es un discurso que es parte del discurso de este gobierno. Era lo que llamábamos unos meses atrás, como le llamaba mi amigo el poeta Alejandro Álvarez, el evangelio de la mochila. Haz la mochila para los terremotos. Hace menos de un par de meses estábamos como locos llenando mochilas y armando mochilas en la casa, preocupados por los terremotos. Entonces, si te pasaba algo es porque tú no tenías la mochila. La responsabilidad individual no está por encima de la responsabilidad del Estado de atender emergencias que trascienden lo individual, porque son emergencias colectivas. Es como pasa con las vacunas. La vacuna funciona si se vacuna la mayoría, si no, no. Claro. Hay cuestiones que lamentablemente, nos guste o no, como especie humana, tenemos que pensar colectivamente y no hay situación que obliga al pensamiento colectivo de forma más contundente que una pandemia. O sea, básicamente, para mucha gente se queda en la casa, no necesariamente porque estén en el peor de los riesgos. Todos estamos en riesgo, pero hay unas personas más vulnerables que otras. Tú te quedas en casa para proteger a aquellos que están vulnerables. Tú te pones la mascarilla como un gesto de respeto, de solidaridad y de cuidado hacia el otro. No te estás protegiendo, tú estás protegiendo al otro. Y esa es una visión de mundo colectiva que nuevamente estas filosofías de vida del beneficio, del yo, del individualismo, que están siendo tan bien utilizadas por los discursos del gobierno, en el caso nuestro en particular más todavía, pues están puestas ahí y contra eso pensar colectivamente. El gobierno te puede decir, ve mañana al centro comercial, va a estar abierto. Tú puedes decidir no ir, colectivamente no ir. Entonces, en esa forma de pensar comunitaria, colectiva, solidaria, ciudadana, que este encierro y este distanciamiento social y esta separación nos sirva precisamente para todo lo contrario, para pensar no desde el yo, sino desde el nosotros, que es lo que verdaderamente nos conduce a alguna parte. Yo diría que es importante hacer la aclaración de que política es lo que hacen los ciudadanos. Todo Gracias. Lo que hacen los ciudadanos. Partidismo es lo que hacen los partidos políticos y la democracia lamentablemente está en crisis no solamente en Puerto Rico, sino en otros lugares del mundo que andan en experimentos derechistas de gobiernos, ¿verdad?, autocráticos, como es el caso de Brasil con Bolsonaro, como el caso de Narendra Modi en India, como el caso de Víctor Orbán en Hungría, que básicamente han utilizado los mecanismos de la democracia para morder el poder y gobernar autocráticamente. Trump también lo ha hecho en Estados Unidos. Así que tenemos un problema ahí porque mientras no reconstruyamos el tejido de la política, lo que hacen los ciudadanos, vamos a dejarle el espacio a los partidos que obviamente están atados a intereses económicos. Yo creo que también... Tengo una información que me ha llegado con respecto a donde estamos generando nosotros la transmisión, que es en Cagua, se fue la luz. Por lo tanto, la transmisión, bueno, dinos tú, Jessica, porque no sé, pero terminamos porque se puede ir la transmisión. No queremos que se caiga. Porque la transmisión se nos puede caer, ya que la luz se fue y por un tiempo se mantiene la transmisión. Así que lo que tenemos que hacer es un compromiso con la gente de regresar pronto a seguir esta conversación, porque me parece que la gente está muy conectada con todo lo que estamos hablando y me parece urgente. Así que sí, si cada uno quiere decir un amarre de lo que hemos estado hablando, pues... Pedro, sigue, que estaba en boya de escuchar. No, yo lo que iba a decir es que en Puerto Rico el Estado siempre ha sido débil. A lo largo de los 5 siglos de historia, mientras más lejos de San Juan, más débil el Estado, lo decía Fernando Picó, el decano de los historiadores, y entonces en un momento, en un lugar como Puerto Rico, donde el Estado es débil, los actos del Estado tienen que ser dramáticos.
tienen que ser, ¿verdad?, actos dramáticos, porque el Estado tiene la necesidad de dramatizar su poder porque sabe que no lo tiene en la cabeza de la gente, el poder es simbólico. Así que les prometo que hablo más de esto la próxima, pero les quiero agradecer y de decirles que nos sigan en las redes. Estamos en Facebook como Marullo y en Twitter e Instagram @MarulloMedia. Los quiero a todos, a ustedes, Ana Teresa y Silverio, pero los escucho antes de que nos vayamos. Quiero seguir oyendo esto del poder, como el poder simbólico y que sigas hurgando en esos siglos de historia. Nada, me quedo yo como siempre en esta cuarentena termino con muchísima esperanza. Me quedo con esperanza en la gente, me quedo con esperanza en nuestro buen juicio y me quedo con la esperanza de que en este espacio de confinamiento que tenemos todos y que estamos compartiendo en soledad, pero compartiendo, profundicemos en estas reflexiones grandes y nos hagamos las preguntas difíciles, amplias e incómodas y veamos a dónde llegamos. Yo creo que ahí veremos, los acompañaremos en el proceso y muchísimas gracias, Silverio, por compartir este espacio tan lindo con nosotros y muchísimas gracias a la audiencia que convocas y a los marulleros que están solidarios aquí siempre. Pedro, también me encanta verte. Si algunos no tienen el libro de Somos Más, se consigue, Pedro, ¿verdad?, en el espacio de Marullo. En la página de Marullo Media. Marullo Media. El enlace está en la página de Marullo en Facebook y también lo vamos a compartir por otras redes. Así que pendientes, que el verano promete. Bueno, pues yo mi cierre va a ser con las décimas que fui escribiendo mientras ustedes hablaban. Hoy Ana Teresa Toro como que vino vira. ¿Será la maternidad o será este nuevo foro? A ella yo le hago coro. Para la vida está lista, de poetisa analista contra lo establecido, pues Ana Teresa ha sido por siempre existencialista. ¡Sí! Pedro Reina, el profesor, aunque es del hablar pausado, cuando está encojonado no disimula el furor. Su indignación es mayor y muestra su malestar y no teme señalar al gobierno PNP, ante sus ojos lo ve como un cartel de robar. El sentido de impotencia de nuestra gente es sentido, el cantazo recibido provoca nuestra paciencia. Ante la falsa insistencia hay que pensar el detalle, que la estrategia no falle, no paguemos ese costo y vamos el 2 de agosto toditos para la calle. ¡Eso! El día en que fuimos más. ¡Bravo! Bueno, pues entonces a nuestros amigos que nos están viendo, vamos a regresar prontito, la semana que viene. Fue de estas cosas técnicas que pasan, que por suerte no interrumpió la transmisión, pero se nos puede ir la transmisión. Así que la semana que viene este Marullo vuelve y como Pedro, cierra tú como tú siempre cierras. Esto es Marullo. ¡Fua! Sheilita, llévatelo. Gracias, Sheila Rodríguez. Gracias, Sheila, por el trabajo maravilloso de juntarnos. Llévatelo, Sheila. Gracias. Chao.